Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿les parece? En Efesios capítulo 6, versículos 1, 2 y 3. Esa es la meta para hoy. Seguimos meditando en la serie de mensajes acerca de la familia espiritual. Ya hemos visto con claridad en domingos anteriores, hermanos, que el poder para edificar una familia piadosa, cristocéntrica, está en la llenura del Espíritu Santo. También hemos visto que la plataforma o el principio clave sobre la cual edificar una familia espiritual es la sumisión desinteresada, voluntaria, al rol que Dios le asignó a cada integrante de la familia. Es así que ya hemos conversado que la esposa, por ejemplo, llena del Espíritu Santo, se somete, acompaña y respeta a su marido. También hemos visto que el esposo, lleno del Espíritu Santo, ama a su esposa con ese ágape sobrenatural que se sacrifica por ella, que la santifica, que la sustenta, que la protege y que no se rompe con el tiempo, ¿no? Y hoy vamos a ver que los hijos llenos del Espíritu Santo son obedientes y respetuosos de sus padres. Chan. Ustedes que están más al tanto, a ver, y que están más cerca. Los jóvenes de la iglesia, ¿están acá? ¿GPS? Sí, sí. Sí. ¿MQE? ¿Está por ahí? No dicen sí, dicen C. Bueno, la verdad es que me impactaba pensar hoy a la mañana que Dios les ha regalado esta parte de su palabra, prioritariamente, ¿no? Aunque seguramente todos tenemos algo que aplicar de esto, porque si todavía tenemos a alguno de nuestros padres con vida y ya nos fuimos del hogar para formar otro, el principio de obediencia en todo obviamente ya ha quedado a un costado, después lo vamos a explicar, pero el de honra no. El de honra permanece por toda la vida. Bien. Quizás vos sos abuelo ya, abuela, y vos decís, ¿qué tiene que ver este párrafo de la Biblia conmigo? Bueno, todo tiene que ver, porque Tito, capítulo 2, es claro en mostrarte un ministerio que vos tenés que realizar en la iglesia, que es el de compartir a los jóvenes y a las jovencitas estas cosas. Quizás tenés por delante el ministerio que tuvo la abuela de Timoteo con su nieto, al enseñarle todos estos principios del Evangelio. Y quizás vos tenés hermanos en casa y, bueno, estaría buenísimo que se sienten a charlar sobre estas cosas hoy y que después las puedan charlar con sus padres también. Así que, si podemos resumir la enseñanza de este párrafo, en una sola frase podría ser así. Debes obedecer y respetar a tus padres porque esto agrada a Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, porque es la mejor opción para tu vida. Es lo que más te conviene. Es lo correcto y es lo que te conviene. Eso es lo que está diciendo Dios en este pasaje de su palabra. Debes obedecer y respetar a tus padres porque esto agrada a Dios y es la mejor opción para tu vida. Leemos el pasaje. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a orar. Señor amado, por favor, usa tu palabra. Tú dijiste que es eficaz, que siempre logra el propósito por el cual la envías. Tú dijiste, Señor, que es viva, por lo tanto confiamos que su poder puede darle vida a los muertos.
esperamos en ti en esta mañana. Tú sabes que somos ovejas, que necesitamos, Señor, ser alimentados con tu palabra, ser guiados por ti, Señor. Y cuanto más pensando en edificar familias contra cultura hoy aquí, que glorifiquen tu nombre, que exalten a Cristo, que sean una predicación viviente del Evangelio. Ayúdanos, Señor, por favor, glorificate en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, en primer lugar, entonces, debes obedecer a tus padres. Versículo 1. Debes obedecer a tus padres. Leo otra vez la palabra de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Lo primero que uno se pregunta al leer esto es, esto está dirigido a hijos, pero ¿de qué edad? ¿No? ¿De qué edad? Bueno, el término griego que se traduce ahí, hijos, en realidad se aplica a todo tipo de descendientes en general, digamos, independientemente de la edad. ¿Sí? En capítulo 5, verso 31, que ya lo hemos visto, Pablo dijo claramente que el plan de Dios es que los hijos maduren, dejen padre y madre, se unan a su mujer. ¿Se acuerdan? En matrimonio. Cuando un hijo o una hija deja a sus padres y se une en matrimonio, automáticamente deja los roles asignados por Dios en su hogar paterno. ¿Sí? Y ahora él pasa a tener nuevos roles, o ella. Cuando el hijo se casa, ahora pasa a ser cabeza de un nuevo hogar, abandonando el rol anterior de obediencia absoluta a sus padres bajo su techo. Cuando ella se casa, ahora asume un nuevo rol, el de ayuda idónea, respetuosa y sumisa de su marido. Y ya dejando atrás el de hija obediente de sus padres, viviendo bajo su techo. Así que concluimos que quizás Dios demanda obediencia a los hijos e hijas que todavía están viviendo bajo el techo paterno. ¿Sí? Así que si estás viviendo en casa de tus padres todavía, debes sujetarte a las reglas del hogar que ellos establecieron, siempre y cuando no contradigan la Escritura. No es bueno ni espiritual que en nombre de tu mayoría de edad civil quieras trastornar todas las reglas que tus padres pusieron en el hogar. Por lo tanto, independientemente de la edad que tengas, si estás allí todavía, sos responsable de obedecer a tus padres en todo. Me llamó mucho la atención el concepto de la obediencia en este texto, porque quizás la idea que engloba la palabra que acá se traduce obedeced, quizás signifique algo como esto: escuchar para obedecer, prestar atención para actuar después. Esa es la idea de esta palabra. Por un lado, implica la actitud piadosa de prestar atención a los padres cada vez que ellos nos aconsejan o nos ordenan hacer algo. Y me llama la atención también porque este es el mismo énfasis que encontramos en el libro de Proverbios, un libro que fue escrito para dar sabiduría principalmente a los jóvenes. Interesante. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, verso 8 dice: oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Así que cuando Dios te manda a obedecerlos, te manda a escucharlos, a prestarles atención, en primer lugar. En segundo lugar, esta palabra implica la actitud piadosa, espiritual, de obedecer los consejos o las órdenes que ellos te dan. Claro, es bueno escuchar con atención a los padres, pero el mandato no lo cumplimos hasta que obedecemos, ¿sí? Hasta que ponemos por obra las palabras de nuestros padres. Y también ese es un énfasis notorio en el libro de Proverbios. Por ejemplo, leo un par. Proverbios 4:10 dice: oye, hijo mío, por un lado, y guarda mis razones, por el otro. ¿Ven? Oír, guardar, el mismo concepto. Proverbios 20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. El padre habla, escuchamos y lo guardamos, lo obedecemos. Y claro, esto es lógico, ¿no? Porque ¿cómo podrías obedecer un mandato al cual ni siquiera escuchaste? Vamos a graficarlo. Hijo, por favor, ordena el cuarto.
El joven está mirando su celular. Yo sé que nunca pasa esto, pero el joven está mirando su celular. Entonces, claro, el papá viendo que no le prestó atención dice, ¿escuchaste, hijo? Sí, papá. ¿Sí qué? Sí. ¿Sí qué? Sí, lo que dijiste. Lo que dijiste. ¿Y qué dije? ¿Me lo puedes repetir? Ese cuadro, ¿le suena familiar? Bueno, el tema es que la palabra, el verbo que acá se traduce obedecer, implica las dos cosas. Las dos cosas son importantes. Prestar atención cuando nos hablan, cosa que cuesta un montón, y después obedecer lo que nos dicen. Las dos cosas son importantes. El tema es que para oír y obedecer la mayoría de los hijos esperan el enojo o el grito o la úlcera o el infarto de sus padres, ¿no? Pero la idea es, papá está hablando. Tremendo, esta es la voluntad de Dios para tu vida. Quiero que lo asumas esto. Papá habla. Dios quiere que escuche. ¡Wow! Dios quiere que después obedezca. Mira qué sencillo. Yo sé que muchos jóvenes buscan la voluntad de Dios para sus vidas. Y eso es buenísimo. Y acá tienen revelada un aspecto de ella. Tenés que obedecer y prestar atención a tus padres. Es bastante sencillo, ¿no? El tiempo del verbo allí, obedeced, implica un hábito. Implica que la obediencia tiene que ser el estilo de vida que te caracterice. Bueno, esto elimina el virus de la hipocresía, ¿no? Cuando uno lo pone en práctica. Porque ustedes saben que el hijo hipócrita limpia la iglesia con toda alegría y escuchando canciones cristianas en su celular mientras lo hace, pero en casa no lo hace o lo hace con fastidio, enojo, refunfuñando. ¿Sí? El hijo hipócrita ordena la sala cuna de la iglesia, pero no su cuarto. Saluda con respeto a los hermanos de la iglesia. Cuando papá llega a la noche cansado de trabajar, lo ignora por completo. Bueno, y así podemos seguir. Así podemos seguir. Dios quiere que tengas una obediencia constante, ¿sí? Cotidiana, de todos los días. Y el modo del verbo es imperativo. Esto significa que Dios no nos está sugiriendo una idea. Nos está ordenando hacer algo con toda la autoridad y peso de su persona y su gloria. Tremendo esto. No es que en la iglesia me enseñan a obedecer nada más. Uno tiene que entender que es el Dios de los cielos revelándote su voluntad para tu vida. Y esto está bueno, es bueno asumirlo como mandato, porque no se trata de esperar sentir algo para obedecer a papá y mamá, ¿no? En casa. No. Dudo que algún día vos te levantes de mañana y digas en tu corazón, ¿no? Oh, qué buen día para obedecer a mis padres en todo. Es difícil. Hoy tengo unas ganas de hacer mi cuarto, me muero por sacar la basura, lavar los platos. Papá, por favor, dame una tarea para hacer. Es difícil eso. Es muy difícil. Yo sé que a veces pasa, pero es muy difícil. Muy difícil. Entonces, saber que Dios nos ordena hacerlo aumenta el peso, ¿sí?, del deber. Debemos obedecer a nuestros padres para obedecer a nuestro Padre Celestial. Es simple. Y de esa manera glorificarlo y mostrarle que le amamos, porque el verdadero amor a Dios es guardar sus mandamientos. Otra cosa notable del texto es que el mandamiento no está dirigido a tus padres. No es que el texto dice, padres, hagan que sus hijos obedezcan. Acá está diciendo, hijos, obedezcan. Es decir, que el Señor te está ordenando a que asumas tu rol en la familia. Y tu rol en la familia no es mandar, no es ser el centro, es obedecer. Es obedecer a los padres. Tampoco el texto dice, hijos, obedezcan a los padres sabios, santos, bellos, adinerados. No, dice, obedece a tus padres, los que tenés, los que Dios te dio. Porque vos no los elegiste,
Dios te los dio. Son parte de su plan para tu vida. Así que no alberguemos la idea de obedecer solo a padres ideales, porque no existen, sino que tenemos que obedecer a los padres reales, los que tenemos, con sus debilidades y las cosas que no hacen bien también. Para ser honesto, vemos que la mayoría de los padres no predican como el apóstol Pablo, ni cantan como David, ni son sabios como Salomón, ni fuertes como Sansón. O sea, son personas comunes que Dios quiso amar, rescatar y las puso sobre tu vida por amor. Quizás algún joven pueda estar pensando ya, bueno, pero yo en realidad, si me pongo a pensar, yo soy más fuerte, más espiritual y tengo más educación todavía que mis padres. Yo tengo que obedecerlos. Y sí, te voy a poner un ejemplo hermoso que nos da la Escritura para responder esta pregunta. ¿Quién es nuestro gran modelo? Jesús. Amén. En Lucas capítulo 1, versículos 50 y 51. El Dios humanado, Cristo Jesús, el Señor de la gloria, hecho hombre, a sus tiernos 12 años de edad, está sujeto a sus padres. El texto dice, lisa y llanamente, estaba sujeto a ellos. ¿Entienden? El Señor de la gloria, sujeto a padres terrenales. Pero eso glorificaba a Dios. El Hijo de Dios vino a cumplir la ley y estaba cumpliendo el 5.º mandamiento, el de honrar padre y madre, aunque de verdad Él era superior en todo a sus padres, ¿no es así? Lo que me impacta es ver al soberano sujetarse. Eso es algo tremendo. Así que no tenemos excusas. Muchas veces se da esta situación que los hijos quizás tienen más oportunidades que las que tuvieron sus padres en el pasado para estudiar y prepararse en la vida. Entonces, cuando papá o mamá habla y no accedieron a la cultura que uno cree tener en su juventud y arrogancia a veces, no escucha, menosprecia. ¿Vos qué sabés? Capaz que no se expresan con palabras, pero se piensan estas cosas. ¿Qué me viene a decir? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Tremendo. ¿Por qué cuesta obedecer? ¿Por qué cuesta obedecer? Es tan sencillo el mandato. O sea, yo leo esto y ya sé lo que tengo que hacer en casa. ¿Por qué cuesta tanto obedecer? Bueno, en primer lugar porque hay una naturaleza caída en nuestro ser que no se ha ido con la salvación todavía y que se resiste a la obediencia, que ama la rebeldía o hacer su propia voluntad, ¿no? La Biblia dice que nacemos con esta tendencia pecaminosa y que después se manifiesta claramente en pecados que cometemos. He aquí, dijo David, después de haber pecado, ¿se acuerdan? En maldad me concibió mi madre y en pecado he sido formado. Algunos piensan que David está hablando del pecado de su madre. No es así, porque él está diciendo estas palabras después de haber él adulterado. En ningún momento se refiere a su madre. Tremendo. Nuestra naturaleza caída se resiste a la obediencia, hermano. Decirle a un bebé que no toque el enchufe. ¿Y qué es lo que va a hacer? Vos te das vuelta. ¿Y a dónde va a ir? A tocar el enchufe. Es tremendo esto. Nunca le he tenido que enseñar a mis hijos a desobedecer. Nunca les enseñé a enojarse. Nunca les enseñé a pelear entre sí. Nunca les enseñé a ser caprichosos. Pero lo fueron en sus etapas de desarrollo. Siempre tuve que enseñarles, en cambio, a obedecer, a controlar su ira, a pedir perdón, a ceder, a compartir, a colaborar. Porque la desobediencia nos es totalmente natural.
Pero la obediencia, y la obediencia que ahora vamos a ver que pide el Señor, que no es cualquier obediencia, es fruto de la obra del Señor en los corazones. Otra razón por la cual nos cuesta tanto obedecer, aunque es tan claro, ¿no?, el tema, es la corrupción que nos rodea también. Hay una corrupción interior que quiere revelarse, pero también vivimos en un mundo complicado, ¿no? Complicado. El mundo en el que nos movemos hace difícil la tarea de aprender a obedecer a los padres y en realidad a cualquier tipo de autoridad, ¿no? Mire lo que dice Proverbios 30:11. Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Lo que está diciendo allí el Señor a través de este proverbio es que hay ciertos pecados que de tolerarse pueden impregnar a una sociedad y a una generación entera. Y yo pienso que nuestros hijos, hermanos, están viviendo en ese tipo de sociedad en el día de hoy. Solamente fíjate la autoridad, mejor dicho, la figura que se le da a los padres en los programas que ellos ven en la televisión. O son padres de este lado extremo, ¿no? De este lado de la balanza, súper compinche de sus pecados, re amigos para sus truhanerías, o son papás totalmente anticuados, malos, resentidos y que no los comprenden. Y se fomenta la rebeldía como una virtud, como tener una mente abierta y crítica ante la vida y no repetir las historias de abuso del pasado. Es tremendo. Es lo que está sucediendo. Eso sucede en el mundo, pero mirá, esto me impactó aún más. Sucede en la iglesia. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2, Pablo le advierte a su joven discípulo: debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y uno dice, ¿por qué son tiempos peligrosos? Responde el siguiente versículo a esa pregunta: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, blasfemos, desobedientes a los padres. Tremendo. Al leer este texto uno generalmente piensa, qué mal que está la sociedad allá afuera, ¿no? Tremendo este mundo oscuro. Pero la verdad es que el versículo advierte que esto iba a pasar dentro de la iglesia. Porque en el versículo 5 dice que esta gente va a tener apariencia de piedad y que Timoteo debe evitarlos. Están ahí en la iglesia. Tremendo. O sea que los tiempos de apostasía, entre otras características, se van a definir porque los hijos de las personas que van a la iglesia van a ser desobedientes a los padres. Qué tremendo eso. ¿Por qué cuesta tanto obedecer? Y porque hay una inclinación hacia el mal, el pecado, la desobediencia en nuestro corazón y también en la cultura que nos rodea. Entonces, ¿por qué vamos a hacerlo? ¿Por qué vamos a obedecer a nuestros padres? El texto dice claramente, noten, versículo 1 otra vez: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque es justo. Porque es lo correcto, esa es la idea. Ahora, antes de meditar en lo que es justo, me llama la atención la atmósfera de nuestra obediencia, por así decirlo, que se tiene que dar en el Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. La frase en el Señor se puede traducir de un montón de formas. Algunas que encontré: por causa del Señor, o porque el Señor lo ha dicho, o como conviene a personas que le llaman Señor, o porque a Él le agrada, simplemente. En Colosenses capítulo 3, verso 20 es como que se amplía la idea y se aclara. Hijos, obedeced a vuestros padres. En todo, se amplía, porque esto agrada al Señor, se aclara. Se aclara. Los hijos cristianos deben obedecer a sus padres en todo, sabiendo que de esa manera están agradando a su Señor. ¿Alguna vez viste un acto de obediencia hacia tus padres como un acto de adoración hacia el Señor a la vez?
Parecen dos cosas distintas, pero no lo son. No lo son. Es más, el hecho de que la honra a los padres, como vamos a leer en versículos 2 y 3, sea parte de los 10 mandamientos, nos muestra que esa actitud siempre agradó al Señor. Siempre fue una de las formas que Él usó para que su pueblo se diferencie de su cultura. Y por lo tanto, siempre le ha agradado. Siempre. Siempre. Esto no es algo nuevo que está mencionando Pablo. Así que algo que te pueda animar a obedecer a tus padres es entender que detrás del acto de obediencia a ellos estás agradando a tu Señor, al que te salvó, al que te dio vida. Así que la próxima vez que te cueste obedecer, puedes orar al Señor en tu corazón y decir: Señor, voy a hacer esto para agradarte a ti porque te amo y porque me lo pides. También la frase puede significar que los hijos cristianos deben obedecer a sus padres en aquellas cuestiones que agradan al Señor. Es decir, que no contradicen ningún principio que nos ha dejado el Señor. La obediencia al Señor siempre es prioritaria a la que le debemos a las autoridades humanas, siempre. Por eso los apóstoles, cuando fueron intimidados por las autoridades a silenciar el Evangelio, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, hay que tener cuidado de usar esa frase, ¿no? Y más en el contexto del hogar. La expresión "es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres" implica que lo que está en juego de verdad es la desobediencia a algún principio claro de las Escrituras, ¿sí? Y no alguna impresión subjetiva que uno siente en el momento que el padre o la madre nos están mandando a hacer algo. Vamos a tratar de ilustrar esto. Hijo, necesito que cortes el pasto. Y el hijo, así como con cara de espiritualoide, dice: oh amado Padre, vano y terrenal, ¿cómo me vas a pedir algo tan mundano, superficial? Este mundo pasa y el pasto vuelve a crecer, Padre. Yo me dedicaré a la oración y al estudio profundo de las Escrituras. ¿Porque debo obedecer a Dios antes que a los hombres? Nah, no es así. Cuidado con esa frase, ¿no? Cuidado. Algo menos grotesco y más cotidiano, quizás, un ejemplo. ¿Cuántas veces escuchamos, no? Y dijimos, en nuestra juventud también: yo quiero vivir entregado al servicio de Dios en la iglesia. Pero mi papá me dijo que tengo que cortar una reunión a lo menos en la semana. Eso es del diablo. Y según, pará, primero le debes obediencia a tu papá. Segundo, te está dejando asistir a un montón de cosas. Tercero, si te pide que una la cortes es por tu bien. ¿Sí? Quizás estás demasiado tiempo, no sé, ocupado en algún servicio en la iglesia y no puedes estudiar bien, y eso se nota en las calificaciones, o no sé, se desordena tu vida, tus horarios. Tus padres van a dar cuentas a Dios por lo que te piden, pero vos vas a dar cuenta a Dios por tu obediencia. Así que te metés bajo el paraguas de la protección del mandamiento del Señor, aunque a veces no estés de acuerdo con lo que ellos te digan. Pero la regla es muy clara acá: obedece a tus padres en todo. La excepción es rara. Solo se daría cuando un papá quizás nos diga: no, te prohíbo orar, te prohíbo leer la Biblia, ¿entienden? Te prohíbo evangelizar, te prohíbo, bueno, cosas como esas. Que lamentablemente suceden, ¿no? Todos escuchamos testimonios de jóvenes que han sido golpeados, encerrados a veces en sus cuartos con llave, amenazados, maltratados por sus padres que quizás profesan alguna religión y son fundamentalistas. Y en lugares donde la iglesia es perseguida, esto es moneda corriente, y los jóvenes de verdad se ven confrontados con esa situación. Pero aún en estos casos, los testimonios que escuchamos, que nos llegan, nos muestran que no responden con violencia ni con resentimiento hacia sus padres. Ellos están convencidos
que al obedecer al Señor con mucho respeto, a la vez disintiendo de sus padres, es una forma de evangelizarlos. Y cuando un hijo se comporta de esta manera y sus padres quizás no son cristianos, van a ver el poder del Evangelio transformando su vida y quizás, ¿no?, si el Señor así lo quiere, algún día lleguen al conocimiento de la verdad. Y el texto añade, dice, porque esto es justo. La palabra que se traduce justo allí describe todo aquello que para Dios es correcto, ¿no? Que describe aquellas cosas que son como deben ser según los parámetros de Dios. Así que debes obedecer a tus padres porque esta es la forma justa en la que el Dios justo ha diseñado la familia. Lo primero que uno piensa, pero no es justo eso, ¿o no? Pero Dios dice que es justo. Dios es el único ser en todo el universo que tiene la potestad moral de definir qué es justo y qué es injusto. No nosotros. Nuestro sentido de justicia es borroso y confuso y parcial, pero el del Señor no. Alguien dijo, si esto es correcto para Dios, entonces es conveniente para vos. ¿Saben? Una de las claves para interpretar bien las doctrinas bíblicas es filtrarlas bajo el lente del carácter y de los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? Eso me ayuda a entender por qué revela lo que revela. ¿Sí? Y el Dios justo del universo considera que es correcto que vos ocupes este rol en tu familia. Si confías en su justicia, vas a someterte a ese rol. El Salmo 19:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos o justos, que alegran el corazón. Me llama la atención. No es una justicia que nos asfixia, que nos oprime y que nos arruina la vida en casa. No, cuando Dios habla y uno obedece confiando en su justicia, el corazón de uno se alegra. Eso es lo lindo de todo esto, ¿no? Bendita sumisión a la autoridad de Dios. Y esto es así. Pensá en tu casa. Cuando vos tenés una actitud de obediencia a tus padres, ¿qué hay en el hogar? ¿Qué se respira? ¿Conflictos o paz? Pero cuando tenés una actitud de desobediencia, rebeldía, fastidio, refunfuñando, haces las cosas, ¿qué se respira en el ambiente? ¿Ves? El Dios justo ha diseñado de esta manera a la familia y cuando uno obedece su rol, nuestros corazones se deleitan en Dios. Encontré un ejemplo bíblico de esto que me impactó. Génesis capítulo 37, 13. No hace falta que lo busquen, yo lo tengo aquí transcripto. Dice, y dijo Jacob, papá Jacob, a su hijo José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, paréntesis. Siquem quedaba a 80 kilómetros de Hebrón, donde José estaba hablando con su padre. 80 kilómetros, ¿sí? De Hebrón. Listo, cierro paréntesis. Entonces el padre le dice, ven, y te enviaré a ellos. ¿80 kilómetros por el desierto para obedecer a mi papá? ¿Qué sentido tiene esta regla que me pone? Si mis 11 hermanos están allá, o 10 están allá, ¿por qué voy yo? ¿Qué haríamos nosotros? Digamos, bueno, después voy. ¿No? Pará. Sí. Hola, me llaman del colegio. No tiene sentido, uno discutiría, argumentaría. Miren la actitud de José, me llamó la atención. Y él respondió, heme aquí. ¿Qué tal? Heme aquí. Yo sé que la mayoría de los jóvenes creyentes se emocionan y está bien con el heme aquí de Isaías capítulo 6.
¿Se acuerdan? En el cual el profeta, impactado por la grandeza de Dios, ofrece su vida para, si es necesario, vivir y morir por él. Y eso está buenísimo. Pero también debería conmover nuestro corazón heme aquí. ¿Te imaginas? Me quedé sin azúcar, hijo. ¿Puedes ir al chino a comprar un kilito? Heme aquí, padre. ¿Te imaginas? Tu cama apesta. Heme aquí, padre. Heme aquí, envíame a mí. O como decían nuestros amigos, heme aquí, envíalo a él. En esos casos, ¿no? Que lo haga mi hermano. Qué tremendo, ¿no? Me llama mucho la atención. Ahora hablando en serio. Obviamente, para poder tener esta actitud para con los padres y decirles, heme aquí. Antes uno tuvo que tener esa actitud para con Dios. Y en los secretos, en la cámara dulce y secreta de la oración, haberle dicho a él, heme aquí, Padre. Ayúdame a glorificarte en casa también. ¿No? En segundo lugar, debes apreciar y valorar a tus padres. Ya vimos que hay que obedecerlos. Ahora el texto avanza un poco más, se mete más hondo, penetra la faz visible de la conducta y llega hasta el corazón. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, versículo 2. La palabra que se traduce allí, honra, significa valoralos, aprecialos, respetalos, cotizá alto a tus padres, tenelos en gran estima y valor. Wow. Honrar es cotizar alto. Valorar algo de verdad, ¿no? Así que, hijos cristianos, Dios no solo exige que obedezcan a sus padres en su conducta, sino que también en su corazón los aprecien, los valoren y los respeten. Si obedeces a tu padre nada más, pero con queja, fastidio y refunfuneando entre dientes, eso no tiene nada de espiritual. Eso no glorifica a Dios. Eso no tiene que ver con santificación. Eso lo encontramos en cualquier lugar del planeta. No tiene nada sobrenatural. Cualquier hijo, creyente o no, puede obedecer a sus padres y por dentro tener una bronca, una amargura, un fastidio impresionante. No es cualquier obediencia la que Dios pide acá. La obediencia trata con la conducta exterior, lo que hacemos en respuesta a lo que nos dicen. Pero la honra tiene que ver con la actitud de corazón. Aprecio a mi papá, lo valoro. Quizá no entienda todo lo que me está pidiendo, pero lo voy a hacer para adorar al Señor y porque valoro mucho a mi papá y a mi mamá. Los aprecio. Vamos a ilustrar esto. Estás hablando con tus amigos ahí y le decís, la verdad, mi papá no me deja ir. Es un ogro. ¿Se cumplió este mandamiento? ¿Sí o no? Los jóvenes dicen sí, los grandes dicen no. ¿Se cumplió este mandamiento? No. Quizás obedeciste, te quedaste, no fuiste. Pero no valoraste a tus padres ni honraste sus vidas. Mirá qué bueno decir algo así, diferente. Le explicás a tus amigos, bueno, no me deja ir, pero yo sé que él lo hace porque cree que es lo mejor para mi vida. Así que lo voy a obedecer, no voy a ir. ¿Eso cumple este mandato? Sí, claro que sí. ¿De qué sirve imagínate este cuadro, un hijo que dice, bueno mamá, ya hice la cama, tomá, ahí tenés la cama lista? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? Andá a lavar los platos, ¡ufase! Mientras lo va lavando. Pero lo lava, ahí quedan brillantes. No, eso no glorifica al Señor. No es la clase de obediencia que se nos pide acá y de honra y respeto en el corazón.
Tremendo, ¿no? ¿Qué sirve? No sé, ordenar el cuarto y mientras lo vas haciendo vas golpeando las cosas, ¿viste? Tirás la ropa al piso de tus hermanos y ordenás el cuarto. Obedecí, no me molesten más, ¿eh? Insisto, no glorifica a Dios. Nada de esto tiene que ver con lo que se nos pide acá, ¿sí? La obediencia trata con la conducta, acordate, pero la honra tiene que ver con el corazón. Yo aprecio a mis padres y sé que de esta manera honro a Dios, así que los honro a ellos. Es difícil. Este verbo honrar también está en modo imperativo. Significa que es un mandato para obedecer y no una emoción o sensación para experimentar. Es simple. Debemos apreciar, valorar, honrar, respetar a los padres que tenemos, porque eso agrada al Señor, punto. Porque Él nos lo ordena. ¿Saben que la honra a los padres era tan seria en el Antiguo Testamento que se pueden sorprender de lo que la ley de Moisés decía para el que no lo hacía? Éxodo capítulo 21, verso 15, escuchá. El que hiriere o lastimare a su padre o a su madre morirá. Wow, ¿te imaginas? Capaz que vos estás pensando, bueno, yo me enojo, sí, de verdad, pero tampoco le voy a pegar, no es para tanto. Pará. Levítico capítulo 20, versículo 9. Todo hombre que maldijere, la idea es menospreciar a su padre y a su madre, morirá. Chao. Pero uno dice, pero no estamos bajo la ley. Es verdad, no estamos bajo la ley, pero estamos bajo el mismo Dios que dio la ley. Él no cambia sus reglamentos circunstancialmente para los hombres. Pero Él no cambia, Él sigue considerando la falta de respeto y de obediencia a los padres como algo horrendo en su creación, algo grotesco, algo fuera de lo que es correcto, justo y de lo que le agrada. Eso no ha cambiado, no ha cambiado. Tremendo esto, ¿eh? ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres? Bueno, Proverbios da varias maneras, solo vamos a leer algunas. Por ejemplo, aprender a escucharlos. Esa es una manera de honrarlos. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Capítulo 2, verso 1. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Capítulo 1, versículo 8. Y así podríamos leer un montón de veces las mismas frases en el libro de Proverbios. Y yo pregunto, ¿cuánto hace que no charlas con tus padres? Paréntesis, los que somos grandes y tenemos el privilegio de tener padres todavía con vida. Esto también se aplica a nosotros. ¿Cuánto hace que no charlamos con nuestros padres? Que no tenemos un tiempo de compartir, de comunión. Unos mates con ellos, no sé. El hijo alegra el corazón de sus padres cuando los escucha, cuando pasa tiempo con ellos. Otra forma de honrar a los padres es cuidando de sus necesidades cuando envejezcan. ¿Sí? Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Pero vosotros, referencia a los fariseos, decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, o mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y ya no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Marcos capítulo 7, versículo 9 al 13. ¿Qué estaba pasando? Jesús está reprendiendo a los fariseos, porque con sus leyes inventadas, sus reglas legalistas, ellos idearon un sistema bien visto, con apariencia de piedad, para que la gente dé dinero al templo y no a sus padres en su vejez. Y nadie los mire mal por eso. Solo tendrían que decir la palabra mágica. Abracadabra no, corbán, decían ellos. Corbán. El papá venía desesperado en una cultura donde la previsión social no existía, quizás estaba enfermo, desesperado, no podía trabajar, no tendría forma de sustentarse quizás en su vejez. Y le pide ayuda a su hijo y su hijo le dice, es corbán. Es corbán.
No, padre, no te puedo ayudar. Es Corbán. Yo ya prometí este dinero para el templo. Lo destino al fondo del templo. No te puedo ayudar con esto. Ahora supongamos que el hijo ve la situación y se quebranta. Y dice, esto está mal. Entonces va a pedir consejo al templo. Y dice, escuchame, rabino, amigo, mirá lo que me pasa. Yo dije que es Corbán. Debería darlo al templo, pero mirá cómo está mi papá. ¿Sabes qué le dirían los rabinos y los fariseos? Le dirían, un voto que vos hiciste al Señor no puede ser quebrantado. Por eso el Señor se enoja con estos líderes religiosos. Y les dice, ustedes idearon la forma de quebrantar el quinto mandamiento y quedar bien con los hombres. Tremendo. Somos maestros del autoengaño, ¿no? Del autoengaño. Y uno estará pensando, bueno, honrar a los padres no se trata solo de dar dinero, y es verdad. El dinero puede ser una expresión de amor, pero nunca va a ser un sustituto del amor. Quizá tus padres ya grandes deseen y precisen tu visita, tu tiempo, más que tu dinero, no lo sé. Las cosas han cambiado en la sociedad, ¿no? En Proverbios 23, 22, la Biblia dice esto, oye a tu padre, aquel que te engendró. Escucha esto. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No lo hagas, dice Dios. Son mayores tus padres ya. Les cuesta salir de casa. Vos tenés un auto. Dale, anda a buscarlos. Sacalos. Que vean a los nietos. Compartí, hacer una tarde de mate con ellos. Llevarlos a la plaza, al río. No lo menosprecies, dice el Señor. ¿Están enfermos? Cuidalos. ¿Están internados? Internate con ellos. ¿Están encerrados a causa del frío del invierno? Andá, metete con ellos en su casa. No los descuides, no los olvides, no los trates como si no fuesen importantes, dice Dios. Repito el concepto. El mandato de obediencia absoluta a nuestros padres es mientras estamos bajo su techo, ¿no? Eso está claro. Pero el mandato de la honra hacia ellos lo tenemos que aplicar hasta el último día de vida, de ellos o nuestro. Otra forma de honrar a nuestros padres es no avergonzándonos, ahí está, de ellos. Es lo que dice Proverbios 15, 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La palabra hebrea que se traduce menospreciar allí significa avergonzar. Una señal de la necedad en el hijo es que se avergüenza de su madre. Lo peor que le puede pasar a este joven necio es que su madre le vaya a buscar al colegio. Se muere si los amigos lo ven con la mamá. Peor, se suicida literalmente si la mamá le dice, hola, te vine a buscar. Hola, hijito del alma. ¿Te imaginas? Sufre el necio, se muere, es lo peor que le puede pasar. Bueno, paréntesis, papá, ubicate también, ¿no? Pero, claro, pero no los menosprecies, dice Dios, no lo hagas. A veces los jóvenes menosprecian a sus padres por su presencia, su apariencia, por su nivel de educación, que con mucho esfuerzo quizás lograron cosechar, a pesar de que tuvieron que salir a trabajar desde muy temprana edad, y no como vos. Su forma de hablar, de escribir, no sé, se avergüenza. Y el texto no dice, bueno, honren a los padres, buenos, santos, cultos, ricos, exitosos. No dice eso. Dice, vos tenés que apreciar, valorar, respetar al padre real que tenés, y no el ideal que quisieras tener. Un teólogo escribió esto, dice, a veces los hijos, escudándose en que sus padres no son o tan temerosos de Dios, o no son tan instruidos o lindos como ellos quisieran, los hacen a un lado y desobedecen el mandamiento divino de honrarle. Jóvenes, recuerden que el mandato de honrar a los padres no se basa en la dignidad de ellos, sino en la obediencia a la palabra de Dios. Pablo es como si fuera poco aliciente, digamos, para los hijos.
a la hora de obedecer y honrar a nuestros padres, lo que ha dicho hasta aquí, agrega algo más. Dice, es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa. No es el único, porque hay un montón de mandatos en la ley que prometían cosas, bendiciones o maldiciones. Bendiciones si obedecemos, maldiciones si desobedecemos, ¿no? No es el único, pero es el primero del decálogo allí, donde, ¡pum!, tiene una promesa para el que, de bendición, en este caso, para el que obedece. Y hago un paréntesis también, que la honra a los padres sea algo que se legisló en tiempos de Moisés, insisto, nos muestra que Dios no ha cambiado. Por eso en tiempo del Nuevo Testamento Pablo trae ese quinto mandamiento y lo pone sobre la mesa otra vez de la iglesia. Porque la iglesia, viste cómo somos, en nombre de la dispensación y qué sé yo, decimos, esto no es para mí. Enseguida cortamos las hojas de la Biblia, es impresionante lo que hacemos. Dijo, eso es para Israel, ellos tenían que honrar a padre y madre. No es así, no es así. Los aspectos de la ley que ya no consideramos son los que se cumplieron en Cristo. ¿Sí? Pero el Nuevo Testamento repite una y otra vez conceptos de la ley que tenemos que practicar. Y el de la honra a los padres no es la excepción. No es la excepción. Es para Israel, es para la iglesia. Es para todo el que quiera agradar a Dios con su vida. En Levítico 19, 1 al 3 leemos, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Enseguida, mire lo que dice. Cada uno temerá a su madre y a su padre. ¡Wow! Dios se revela como un Dios santo que exige que su pueblo viva en santidad y enseguida dice cómo hacerlo en la práctica. Lo primero que tenés que considerar para vivir en santidad es honrar a tu padre y a tu madre. ¡Qué bárbaro esto! Así que el niño, el joven que quiera vivir en santidad, que dice que vive en santidad, tiene que considerar cómo trata a sus padres. ¡Wow! No se puede ser espiritual y tener una conducta desobediente y rebelde en casa a la vez. Por eso, insisto, se da muchas veces esta situación. Que aquí en la iglesia somos recontra dispuestos y decimos, heme aquí, hay que tocar la guitarra, heme aquí, hay que tocar el banjo, heme aquí, hay que predicar, heme aquí, hay que limpiar, heme aquí. Y lo hacemos contento. Y en casa no es así. Y Dios dice, eso no es vivir en santidad. No está bien eso. Dios dice, para que te vaya bien. Me llama la atención eso. Versículo 3. Vos obedecé a tus padres, honralos, porque eso me agrada, es lo correcto, pero también para que a vos te vaya bien, dice Dios. Wow. Dios busca tu bien con estos mandatos, no destruir tu vida. Al contrario, busca tu bien, busca mi bien. ¿Sí? Con esta promesa que Pablo cita, recuerda el principio que está en toda la Biblia, ¿no? Que uno obedece la palabra de Dios y cosecha las bendiciones de Dios. Eso no significa que todo va a ir bien en la vida, ¿no? Pero sí que vamos a ser bendecidos en la vida. En Deuteronomio 5:16, donde se toma esa frase que cita Pablo acá, la palabra hebrea que se traduce bien, describe el beneficio de hacer el bien. Es el bien que nos hace bien a nosotros, ¿entiendes? Yo hago bien y me hace bien. Esa es la idea del concepto. Tremendo. Insisto, Dios no nos da estos mandamientos para que en la familia después nos enfrentemos uno con otro en la mesa, ¿no? Y la esposa diga, vos me tenés que amar. Y el esposo acuse a la esposa y le diga, vos tenés que sujetar. Y la esposa le diga al hijo, ustedes me tienen que obedecer. Y los hijos, ustedes no me tienen que provocar a ira. Y todos se acusan mutuamente, ¿no? Claro, no es así. Y en la carpeta, ¿viste? En la heladera, cada uno pega su versículo. El que le gusta, el que le corresponde, el que acusa al otro. No, no es así. Eso tampoco glorifica a Dios. Está bueno por eso entender que este mandato está dirigido a los hijos y no a los padres. Vos sos el responsable de obedecerlos, vos sos el responsable de honrarlos. El mandato de sujeción está dado a la esposa, no al esposo. Y el mandato de ejercer un amor sacrificial está dado al esposo y no a la esposa. Después agrega, y que seas de larga vida sobre la tierra. Con esta frase, trayéndola aquí al Nuevo Testamento, Pablo enfatiza otra vez el principio de la retribución. Todo lo que el hombre sembrare,
eso segará. ¿Significa esta frase, y hay todo un debate con esto, ¿no? Pero ¿significa esto que la recompensa de obedecer a los padres será en todos los casos una vida larga y plena sobre la tierra? No. No, algunos hijos mueren jóvenes, a pesar de que fueron obedientes con sus padres. Dejando las excepciones soberanas del Señor de lado, la regla es clara. La obediencia a tus padres va a preservarte de algunos males que te pueden destruir la vida. ¿Sí? Eso es lo que significa. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cuántas conductas de riesgo, como el abuso de drogas, el abuso de alcohol, la inmoralidad sexual, se evitarían si la juventud solo fuese más obediente y apreciara mucho más a sus padres? Piensen en eso. Tremendo sería. Tremendo. Dios dice, obedecerlos y honrarlos. Es lo correcto, es lo que me agrada, pero es lo que te va a hacer bien también a vos. Recuerdo una vez, hace años atrás, visitamos un hospital neuropsiquiátrico en Oppendorf, cerca de Luján. Mientras viajábamos al lugar, nosotros pensábamos con mi esposa que nos íbamos a encontrar con una población anciana. Y pensábamos, bueno, qué triste debe ser el cuadro, cómo podríamos ayudar, qué se puede hacer. Íbamos hablando de eso. Cuando entramos al lugar, para nuestra sorpresa absoluta y asombro, nos dimos cuenta que la gran mayoría de la población de internos tenía entre 20 y 35 años. Y uno los veía caminar totalmente dopados. A algunos se le caía la baba por el costado de la boca. Se limitaban a pedir cigarrillos a las visitas. Un cuadro devastador, devastador. Y uno enseguida piensa, pero son jóvenes. ¿Qué pasó? Y uno comienza a hablar con las madres de los internos, y uno comienza a escuchar casos, y todos pasan por el mismo lado, droga y alcohol. Si esos jóvenes hubiesen obedecido a sus padres, los hubiesen apreciado al punto de respetar sus límites, quizá la cosa no sería así. Resumen, la obediencia a tus padres, el aprecio por tus padres, es lo correcto delante de Dios, pero también es lo que más te conviene a vos. Ahora vos decís, pará Mariano, yo entiendo eso en el contexto de una familia donde está papá, mamá, creyentes, hermano, hermanita, creyentes, y todos oramos antes de comer, y bueno, no es mi caso, podés decir vos. Quizás alguien tenga un papá ausente que se fue, que nunca estuvo, no sé, padres divorciados, padres con vicios, todo tipo de padres o madres, ¿no? En esos casos, yo te doy un consejo. Busca padres, comillas, ¿no? Y madres en la iglesia. Quizás vos no tenés consejo en tu casa. Búscalo en la iglesia. Como padres espirituales, ¿entienden? Entre comillas, adoptivos, con el cual vos te puedas sentar y hablar y ver una perspectiva bíblica de las cosas. ¿Sí? Mamás, hay muchos, acá hay muchísimos hombres y mujeres de Dios que pueden ayudarte a suplir ese vacío que el incumplimiento quizás de los roles de tus padres no supieron llenar. Y otro quizás está pensando, pero pará, ¿se puede vivir así? ¿No es muy idealista todo esto? No es que se puede vivir así, se debe vivir así. Se debe vivir así. Pero para vivir así, uno se pregunta, ¿de dónde voy a sacar el poder para hacerlo? Está bien, yo sé lo que tengo que hacer, leo esto y es claro, pero ¿quién me va a dar la fuerza para hacerlo, el poder para hacerlo? ¿Quién va a cambiar mi corazón para hacerlo?
Y es ahí donde una y otra vez volvemos al mismo punto. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Capítulo 5, verso 18, ¿se acuerdan? Necesitamos ser personas espirituales, que se toman en serio a su Señor y en serio dependen de Él y de verdad lo buscan en oración y a través de su palabra y de verdad priorizan en su agenda la comunión con Él y claman a Él para que Dios cambie sus corazones y les dé un sentir conforme a su palabra. Necesitamos una y otra vez volver a la cruz para encontrar gracia y perdón si fallamos en casa. Y gracia también para seguir adelante. El autor de Hebreos nos anima a ir al trono de la gracia, a acercarnos confiadamente y pedir allí gracia y misericordia para seguir adelante. Para seguir adelante. Vos capaz que pensás, yo eché todo a perder, la verdad. No creo estar alegrando mucho el corazón de mis padres. Bueno, Dios es bueno. Si te lo ha mostrado, hay que arrepentirse, hay que volver a casa y charlar con los padres. Y orar juntos para que podamos en equipo formar una familia que glorifique al Señor. Pero olvidate, esto no nace con nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo nos llene y nos capacite para esto. Necesitamos ser una y otra vez dependientes de Dios. Jóvenes, jovencitas de oración, espirituales, que viven la vida cristiana dependiendo de Dios. ¿Querés partirle el corazón a tus padres? ¿Querés destruir tu hogar? Mirá lo que dice Proverbios 10. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Viví como un necio. Pero si vos querés edificar tu hogar para la gloria de Dios, y si sos creyente vas a querer hacer eso. Esto es un llamado a ser espirituales. A buscar en Dios la gracia, la capacitación para hacer lo que nos pide que hagamos. ¿Sabes? Te recuerdo que algún día, si la ley de la vida se cumple en tu caso, la ley de la regla de la vida se cumple en tu caso, algún día vas a estar en una sala velatoria velando a tus padres. Hay excepciones a esto, obviamente, pero es lo que se espera en el común de los casos. ¿Te imaginas darte cuenta recién ahí, cuando ya no hay nada que hacer, ¿no? Que estuviste quizás tan ocupado haciendo dinero, o tan ocupado buscando ser una persona súper exitosa, o tan ocupado con tu carrera que hiciste un dios de ella, que viviste a la vez postergando a tus padres. ¿Te imaginas? Llegar a esa sala velatoria quebrantado de corazón, mirando a tu padre al cual ya no le podés pedir perdón por haberlo ignorado, menospreciado. ¿Te imaginas? Espero que ese día no te preguntes cosas como esta. ¿Por qué no compartí más tiempo con ellos? ¿Por qué no tuve más charlas con ellos? ¿Por qué no tomé unos mates con ellos? ¿Por qué no los escuché más cuando me aconsejaban? Espero que ese día solo llores por la separación momentánea y no por el dolor irreparable de haberlos ignorado por toda la vida. Quizás tengas resentimiento contra alguno de tus padres. Vamos a tratarlos con la misma gracia con la cual Dios te trató cuando te salvó. No sos mejor que ellos. Así que a sentarse y arreglar las cosas en el Señor. En el Señor. Quizás hay algo pendiente con tus padres. Listo, hay que compensarlo. El Señor dijo, si vas a orar y te acordás que tenés algo contra alguien, háblalo. Espero que ninguno de nosotros se dé cuenta en la sala velatoria de estas cosas.